Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Castro Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de retos de la educación en México frente a la pandemia actual. Tenemos como índice la introducción, los objetivos, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Como parte introductoria, tenemos datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en donde asevera que aproximadamente 30 millones de alumnos de todos los niveles educativos tuvieron que dejar de ir a sus centros escolares debido a las suspensiones. Por tanto, se puede aseverar que la educación en nuestro país no estaba preparada ante esta pandemia. Bien, como objetivos tenemos el primero, conocer los retos que existen en México en la educación ante la pandemia actual. Como objetivo número 2, plantear estrategias sobre los retos que tenemos actualmente. Bien, ¿cuáles son los retos que actualmente enfrenta nuestro país ante la pandemia? En primer lugar, tenemos la falta de igualdad. A nivel superior, el 55% de los alumnos que provienen de familias de escasos recursos no cuentan ni con internet ni con computadora en casa. Esta información es soportada por el INEGI en la encuesta que realizó ante la medición del impacto del COVID-19 en la educación. En esta gráfica podemos observar que de toda la población, de la población de 3 a 29 años de edad inscritos en el ciclo escolar 2020-2021, no inscrita por motivo de COVID-19 o por falta de recursos según sexo y su porcentaje. En esta gráfica podemos observar que de toda la población que se menciona de ese rango de edades, 4.3% corresponde a que no se inscribieron por COVID-19, de los cuales 3.9% corresponde a mujeres y 4.6% corresponde a el sexo masculino. También en la siguiente gráfica podemos observar que el motivo por el cual no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021, el 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Como segundo lugar tenemos que el 25.3%, algunos de sus padres o tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar donde trabajaban. El 21.9% carece de computadora en casa. El 19.3% la escuela cerró definitivamente. El 4.4%, el padre, madre o tutor, no puede estar al pendiente del hijo o hija. El 2.6%, un familiar enfermó o falleció por COVID. El 2.3% se enfermó o contagió por COVID-19. Entonces, esta es la situación actual de acuerdo a la encuesta que hizo INEGI ante la pandemia del COVID. Otro de los retos que enfrenta nuestro país es el alto nivel de deserción y el bajo rendimiento académico. De acuerdo a estas encuestas que ya mencionamos, tenemos que 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos o por causas de COVID. Ya lo veíamos en la gráfica anterior. También podemos observar en esta gráfica que el 28.8% de los estudiantes perdieron el contacto con sus maestros o no pudo hacer las tareas. El 22.4%, alguien de la vivienda se quedó sin trabajo, se redujeron sus ingresos.
El 20.2% la escuela cerró definitivamente ante la pandemia. El 17.7% respondió que carecía de computadora con conexión a internet. El 16.6% mencionan que la escuela cerró temporalmente. El 15.4% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. El 14.6%, el padre, madre o tutor no pudo estar con él o ella al pendiente de sus clases. Este es el resultado de la encuesta que realizó INEGI ante el COVID-19 en la educación. Por otro lado, también vemos en la siguiente gráfica que presenta por nivel educativo cuál fue el motivo por el cual no pudieron concluir el ciclo escolar 2019-2020. Y aquí observamos que a nivel preescolar el 94.7% no pudo concluir por COVID-19. En la primaria el 73.2%, en la secundaria el 57.7%, en el nivel medio superior el 35.9% corresponde a COVID, el 25.7% corresponde a falta de recursos y se agrega un factor más que tenía que trabajar que corresponde al 18%. En el nivel superior el 44.6% no concluye sus estudios por COVID-19, el 8% por falta de recursos y el 17.1% por que tenían que trabajar. Estos son los datos que nos proporciona INEGI en la encuesta que realizó. Por otro lado, también tenemos otro de los retos que es la dificultad de adaptación. Durante la pandemia, tanto maestros como estudiantes se tuvieron que modificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, pues los alumnos tenían que adaptarse a estos nuevos cambios. Y obviamente esto generó que el rendimiento académico no tuviera pues una respuesta favorable. También tenemos la baja calidad en la educación. Es otro de los retos que tenemos actualmente en nuestro país ante la pandemia. El nivel educativo siempre ha presentado algunas carencias. Otro de los retos es el rezago tecnológico. Actualmente en nuestro país algunas escuelas, a pesar de que sí tenían los recursos en cuestión de tecnologías, simplemente pues los maestros tenían problemas para hacer uso de estas herramientas tecnológicas, y más porque tenían que utilizar plataformas digitales o herramientas digitales. Entonces fue todo un reto para los profesores y para los alumnos. Bien, también es pertinente hablar sobre las estrategias. La primera estrategia, pues es importante restaurar el sistema educativo actual en toda la estructura, en todos los niveles educativos. 2, evolucionar la metodología de enseñanza implementando las nuevas tecnologías, uso de plataformas digitales, herramientas digitales para tener una enseñanza digital. 3, transformar la educación en México de acuerdo a cada nivel educativo. 4, capacitar a los docentes y optimizar su preparación. Por último, tenemos que es necesario abastecer de equipo tecnológico a todos los maestros, escuelas y estudiantes de todo el país. Esto debe de ser una realidad, ¿sí? No un simple requisito como muchas de las veces pues lo manejan ante la Secretaría de Educación Pública. Como conclusiones, podemos mencionar en primer lugar que en México el sistema educativo está desactualizado. Por tal motivo, durante la pandemia pues se vio muy afectado. También el modelo educativo que se maneja carece de herramientas digitales que faciliten el aprendizaje de los alumnos. Por tanto, es urgente que todos los docentes recibamos una formación que nos brinde las habilidades, capacidades frente a este nuevo escenario, con la finalidad de que pues, logremos
adaptarnos a una sociedad cambiante y de acuerdo a las exigencias actuales en la educación. Bien, tenemos las referencias bibliográficas y con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención.